olor a... Hay olor a... No, mentira. Sí, ¡A eso. historia! Súper orgánico. Súper orgánico ¿Cómo estás, La falta de Pablito? Buen respeto es día. total. ¿Estás bien? Sin dormir. Oh. Bueno, una pesada, Chicos, la verdad. pongan en el No hay chat. manera. Yo le hice la hermosa pregunta. Sí. ¿Qué es lo que pasa con tu mente cuando no puedes dormir? O sea, ¿qué pasa por tu mente? Y me gustaría que la gente arriesgue en el chat en qué cosas piensa Pablo Borda. Porque la gente normal para mí no duerme porque piensa en las deudas que tiene que pagar, en el mensaje que no contestó, en que le tendría que haber dicho a su jefe algo en esa discusión que tuvo que no le dijo. Yo pienso mucho en todo lo que tendría que haber dicho y no dije. Claro. Siempre Y- llego tarde. Sí, eso es jodido, es jodido. No, Pero no. Pablo no, Pablo piensa en otras cosas. En todo. En todo. Full asociación libre. Todo a la vez, al mismo tiempo. Todas las cosas. Everything, ¿eh? everywhere, all at once. Todo en todos lados al mismo tiempo. Exactamente. Uy, cómo cuesta hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? Así estoy sin dormir. Pero estuve pensando en la columna Sin mientras no dormía. Ahí está, ahí Mientras no dormía tenés el estaba así Bueno, pensando. De para hoy. Quiero que sepan que la inspiración para esto fue el señor Manu, porque estaba ahí, Mira, medio dudoso. mira, Así que dubitativa. el señor Manu me tiró una puntita y dije, bueno, no tengo opción, no me deja más opción Manu que tirar de ahí. 29 de noviembre, Sí. Eso es ¿no? hoy. En 2 días, Ah, no. hoy es 27, sí, puede pasar. Se cumplen 78 años Sí. de la resolución de las Naciones Unidas sobre la partición de Palestina. Uy, explícame todo. Apa. me encanta Aquí me esto. detengo. Así que el día de hoy Uy, uy, no uy. es un tema que hemos mencionado porque por supuesto en el contexto de la guerra, la masacre y demás ha aparecido a lo largo de este año y hoy quiero aprovechar a que nos detengamos en un elemento específico que es el problema de la partición. Ok. Porque muchas veces nos mandan esto de la partición, ¿no? Y la resolución de la ONU y salió de la nada. Así que hoy me gustaría hablar de el plan de partición, sus orígenes y qué implicancias tenía en ese momento. Ok. Porque no sé si habrán escuchado alguna vez del plan de partición de la ONU, alguna vez es un mapita que suele aparecer muy seguido, Sí. el mapa del plan de partición, que fue el primer plan que se planteó como una solución a este problema de 2 estados, 55%, no voy a spoiler, lo vamos a dejar para Bueno. Ey, es mi columna. ¿no? Pero fue el primer plan de dividamos este territorio y que haya 2 países. Uno para los árabes, uno para los judíos. Sí. Ajá. Esto, mitad de... 1947, noviembre. Sí. Pero ese plan fue rechazado por unos y aceptado por otros. Y sin embargo, tampoco fue la base para el proceso posterior. Ok. Pero no nos adelantemos. Vamos a lo que hoy conocemos como Palestina / Israel. Sí. Es una región, ¿no? Lo que se conoce como la Palestina histórica o en su momento el mandato británico de Palestina, que forma parte de lo que se conoce como el Levante o la Medialuna Fértil. Un territorio que se encuentra marcado, ¿no? En Oriente Medio por los ríos Nilo, Tigris, Éufrates y ha estado marcado históricamente por ser el lugar de contacto y desarrollo de culturas. Si queremos, forma parte de la Mesopotamia, donde surgió nuestra idea de la civilización, Sí. las primeras sociedades con escritura, los primeros grandes desarrollos del Estado, ¿El código de imperios, Hammurabi? exactamente, todos Total. surgen en la región de la Mesopotamia, por supuesto, al igual que la mayor parte de los imperios. De hecho, en lo que se conoce como el corredor sirio-palestino fue lugar de enfrentamiento entre imperios a lo largo de miles de años. La primera batalla que podemos registrar en la historia militar con precisión es la batalla de Kadesh, que tiene lugar entre Ramsés II y el emperador hitita. Nos adelantamos, esto Tremendo Kadesh fue Ramsés 4000 años II. antes de eso, pero ya Ramsés. llegamos a eso. Y tuvo lugar justamente por la lucha por el corredor sirio-palestino. Es un punto, si queremos, estratégico de contacto entre África, Asia, pero también por extensión en Europa, Claro. porque se encuentra en el Mediterráneo oriental. Sí. Y hoy podríamos decir una zona para grandes Por supuesto, negocios caliente para inmobiliarios. grandes negocios inmobiliarios, pero también siempre centro de conflictos. Sí. Naturalmente. Ahora, es importante señalar que montones de imperios se han levantado y han caído en torno a ese territorio. Claro. Y que
lo que fue el reino de Israel en el Sí. primer milenio antes de Cristo, fue uno de los estados antiguos que hubo ahí, ¿no? Esto es importante para plantear esta cuestión de, no es que el pueblo israelita, ¿no? En general se utiliza el israelita para referirnos a los hebreos antiguos y los israelíes, no es que el pueblo israelí fue el único pueblo que estuvo ahí en algún momento, sino que fue uno de los pueblos, ¿no? Me sale afroasiáticos que estuvieron desarrollados en esa época. Ok. En la corriente lingüística, que son los afroasiáticos, que incluyen a los hebreos junto a otros pueblos. Entre ellos, los afroasiáticos incluyen a los semitas en general. Claro. Dentro de los semitas también encontramos a los árabes Sí. y a otros grupos. ¿Qué es lo que me interesa destacar? Porque no podemos desarrollar ampliamente, ¿no? Que a finales del siglo XIX, este territorio formaba parte de lo que se conocía como el Imperio Otomano. Ahora sí la imagen. El Imperio Otomano fue la gran potencia del mundo moderno, pero durante el siglo XIX entra en un periodo de crisis, producto de su atraso. Todavía era un régimen de carácter autocrático en la época de la Revolución Industrial, que se extendía por los Balcanes, el norte de África, parte de Oriente Medio, pero incluso llegaba hasta lo que hoy es Persia. Claro. A tal punto, ¿no?, que este imperio, que tenía un proyecto de otomanización, ¿no?, en medio de esa crisis, buscaba la homogeneización étnica de sus territorios, que hay que decir, era un territorio multiétnico. Pero la mayor parte de la población de los territorios de Oriente Medio era árabe. Si yo me paraba hacia el año 1890, más del 90% de la población de ese corredor sirio-palestino, la actual Palestina, era árabe. Esto es importante para lo que viene después. Porque en ese contexto de crisis del Imperio Otomano, en ese contexto en el cual emerge la Revolución Industrial, los Estados-Nación, surge un fenómeno que es el movimiento sionista. El movimiento sionista, a grandes rasgos, porque hubo diversas aristas, Y hay hoy en día también. y existe hoy en día, también con diversas aristas, fue básicamente un movimiento que planteó la idea, que hasta entonces no era un consenso, y de hecho fue una construcción del Claro. siglo XIX, de que el judaísmo no es una religión, sino que es una nación. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucho trabajo historiográfico sobre esto, pero las identidades nacionales como tal son un producto del siglo XIX. Los franceses no se pensaban como franceses en el siglo XVIII, ni Claro. antes de la Revolución, como tampoco los ingleses se pensaban en términos de ingleses, muchas veces, menos los alemanes. Y no es esta idea de la tierra prometida, Moisés. Y ahí va el punto. El sionismo, ¿no?, es un movimiento que, y acá aparecen diversas aristas, buscaba, algunos hablan, según la traducción, de un hogar nacional para los judíos, y otros hablan de un Estado judío. Son cosas distintas, Sí. porque para algunos de las caras más utopistas, por ejemplo, se concebía un hogar para todos los pueblos que quieran habitarlos, y entre ellos los judíos. Y otros planteaban un Estado únicamente para los judíos. Hay varios motivos para esto. Una de ellas es que los estados-nación, esto lo analiza mucho Norman Finkelstein, un gran cientista político historiador dedicado al tema de la conformación del Estado de Israel y el Holocausto también, las memorias sobre el Holocausto, que lo que plantea es, en el siglo XIX surge un paradigma del Estado-nación laico, y acá tenemos un gran problema, porque los judíos son una minoría nacional en todos lados, una minoría religiosa. ¿Y qué pasaría? ¿Serían absorbidos? Entonces aparece la idea de que para escapar de las persecuciones, de los pogromos, pero también para conservar la identidad nacional en un proceso laicizante, secular, era necesario un Estado nacional judío. Y de hecho se barajaron diversas posibles ubicaciones, y ahí aparece la teoría de la conspiración del Plan Andinia, Sí, por ejemplo, claro. porque en realidad hubo un borrador, es verdad, que dijeron, bueno, y la Patagonia está despoblada, bueno, pero no, se descartó al toque. Así como también apareció la isla de Madagascar. Así como. Esto es mirá. importante para plantear que los límites actuales de Estado de Israel no coinciden necesariamente con lo que había sido ese antiguo reino de Israel y el reino de Judá, si bien forma parte de todo ese territorio del desarrollo de esa historia bíblica. Ahora, lo importante es que se toma la resolución de que se buscaba construir un Estado nacional o un hogar nacional, todavía había que ver sus características, en Palestina.
que llevaba ese nombre desde la época del Imperio Romano y que es ese territorio que nosotros conocemos, que formaba parte del Imperio Otomano. Sí. El Imperio Otomano Donde nació Jesús. es una de las potencias donde nació Jesús, que es Shout out. donde se dieron las cruzadas. Total. Es un lugar que tiene mucha historia. El Imperio Otomano colapsa al final de la Primera Guerra Mundial. Y en medio de ese colapso, no antes de que se termine de destruir, ¿no? Este grupo que ya venía planteando la migración a Palestina, Sí. de hecho empezaron a llegar migrantes judíos, la mayor parte de Europa, a Palestina a asentarse. Había una población judía, que era una minoría, pero para que nos hagamos una idea, antes de este Congreso sionista de 1896, más o menos se calcula que había unos 30.000 judíos en la región de Palestina, una porción ínfima de la población. El tema es que se plantea la migración a un territorio en donde ya hay gente, una mayoría árabe. Y esto va a traer desde un primer momento grandes conflictos entre los nuevos migrantes o colonos judíos que vienen a asentarse y la población autóctona árabe que ya estaba ahí. Ahora, en 1917, la corona británica hace una declaración que va a ser conocida como la Declaración de Balfour, en la que se compromete el Estado británico a facilitar la conformación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Ojo, en paralelo, el Imperio Británico también coqueteaba con los árabes. ¿Por qué es importante esto? Cuando se descompone el Imperio Otomano, como siempre, las potencias se reparten los territorios. Ah, me parece, ¿no? Y a los Decisiones de británicos, escritorio. en 1918 se les asigna un mandato británico de Palestina durante 30 años. Es decir, durante 30 años van a disponer del territorio. Un territorio que era poblado mayoritariamente por árabes, también había cristianos, pero ahora estaban llegando cada vez más judíos. Y a partir de la declaración de Balfour, como veíamos en la foto anterior, este fenómeno de la migración judía se hace cada vez más fuerte. Y había una particularidad. La mayor parte de estos colonos judíos eran europeos, muchos eran profesionales, contaban con otros capitales y otras posibilidades económicas que los habitantes árabes, que eran una de las minorías nacionales dentro del Imperio Otomano y ahora parte de un territorio colonial británico, no tenían. Entonces podían acceder a mejores tierras, además desarrollar una estructura comunitaria, se desarrollan los kibbutz, ¿no? Estas granjas Sí, colectivas, porque muchos dentro del movimiento sionista estaban inspirados por el socialismo. Entonces, lo que ocurre es no solo que el avance de estos colonos se da también en términos de mayor poder adquisitivo, son blancos, son europeos, sino que a su vez crean toda una red que permite recibir cada vez más inmigrantes. ¿Qué genera esto? Por supuesto, violencia interétnica. Choques violentos entre judíos y árabes, con violencia de ambas partes. Pogromos de judíos y también ataques de los grupos armados judíos a la población árabe. Todo esto bajo la tutela de las autoridades británicas, que si bien seducían a ambos grupos, tendían a acordar mucho más fácil con los judíos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos venían de Europa. Así empezó a aumentar progresivamente la población judía del territorio, hasta llegar al 10% hacia 1920. Ok. ¿Qué ocurre con esto? En 1936, en medio de estos brotes de violencia interétnica, se produce un levantamiento árabe que buscaba la independencia de ese territorio respecto al gobierno británico. Claro. Los árabes se sublevan en una rebelión que dura 3 años contra el mandato británico hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, exactamente, y son derrotados. Y en esa derrota muere y cae gran parte de la dirigencia política, intelectual del nacionalismo árabe palestino, ¿no? De los que planteaban, bueno, queremos un Estado árabe independiente. ¿Qué ocurre? Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. El exterminio sistemático de millones de judíos en Europa. 6 millones. Detalle para desarrollar en otro momento. Yo les digo Holocausto, les digo exterminio de judíos y la primera imagen mental que les viene es Auschwitz. Detalle para analizar otro día, la mayor parte de los judíos no fueron asesinados en campos de concentración. ¿Dónde fueron asesinados? En matanzas, en descampados y barrancas como en la Unión Soviética. Sí, La también. mayor parte de los muertos de los judíos asesinados por el Holocausto no vieron un campo de concentración. Esto es interesante para pensar
un tema para otro día, ¿no? Cómo se instalan ciertos imaginarios. El campo de concentración, por Claro. supuesto, fue una forma extrema Sí, igual de industrializar la muerte. Ponderar una muerte u otra tampoco. O sea, la sistematización de la muerte creo que estaba en cualquier circunstancia, campo mediante o no, y de hecho en ese sentido el campo de concentración fue la último estadio de lo que Claro. fue. Antes estaban los campos de exterminio por trabajo esclavo, digo. Exactamente. Pero la cámara de gas fue una forma minoritaria dentro de la cantidad de Claro, la judíos que fueron masividad. asesinados O sea, los de otras fusilaban. formas. Los fusilaban. Y son 6 millones, Eh, es mucho para exactamente. meter todos sí. Mm. Bueno, es una cifra, ¿no? En realidad, que de construcción que está mucho más, pero digo, siempre las cifras de los genocidios Sí, pero son como una estamos discusión. hablando de una forma u otra. Pero de 6 millones millones es mucha Millones y gente. un plan sistemático de exterminio en toda Ujú. Europa. Claro. En toda la Europa ocupada por los nazis. Y esto genera otro problema, que es que los nazis, en ese plan de exterminio, también lo que hacen es deportar población judía de un lugar a otro. Población judía que era expulsada de Alemania hacia Polonia y después hacia la Unión Soviética, luego enviada a guetos, luego enviada a campos de exterminio, población judía de Francia, de Holanda, que era enviado a campos de exterminio en Alemania. Entonces, uno de los grandes problemas para los sobrevivientes del Holocausto es además qué sigue después, Claro. ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí. qué quedaba del pueblo judío después del Holocausto? Claro. Cuando habían sido deportados, habían sido expulsados de sus hogares, cuando habían perdido la mayor parte de sus familias. Y lo que quedaba más firme, si queremos, de un sentido de comunidad judía, era justamente el proyecto sionista en Palestina. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En empieza a medio entender la justamente historia. del escenario que deja el Holocausto, el movimiento sionista promueve masivamente la migración de los sobrevivientes judíos del Holocausto a Palestina, pero también de otros países. Y así llegamos a una cifra que es muy importante. En 1947 va a llegar a haber 600.000 judíos en el territorio de lo que era, hoy es Palestina-Israel, y en ese momento la Palestina del mandato británico. Claro. Hay 600.000 judíos y 1.200.000 árabes. Acá hay un punto. Por supuesto que a medida que fue llegando más población, la violencia interétnica se hizo mayor. Hay Pero una también disputa. ocurría otra cuestión. Como dijimos antes, en 1918, estoy tratando de resumirlo. Porque No, esto- estás resumiendo unos procesos históricos de la zamputa. Sí, sí, sí. Minutos. En minutos nada más. Qué habilidad. Como habíamos dicho antes, los británicos habían establecido un mandato de 30 años, ¿no? De la Sociedad de Naciones. Entonces, 1918, 1948, eso se Ya termina. toca. Después de la Segunda Guerra Mundial, 45, hay 3 años en donde de repente queda abierto el debate. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Porque ya había, desde los años de los conflictos interétnicos, grupos armados y militantes judíos de distintas extracciones que empezaron a formar sus propias milicias o grupos paramilitares. Podríamos decir que hay 3 grandes grupos. Uno es la Haganá, Sí. que es la Agencia para la Defensa de los Israelíes. El otro ese es el grupo que llamaríamos moderado. En la Haganá había algunos que eran socialistas, otros que eran liberales. Pues está el Irgun, que es un grupo supremacista judío que planteaba un Estado judío étnicamente puro y que utilizaba métodos más brutales. Y era un grupo minoritario, pero existía, y tal vez, solo tal vez, son los antecedentes históricos de algún gobierno que forma parte de un país en Oriente Medio. Después estaba Lehi, Sí. que fue una rama del movimiento sionista que simpatizó con las ideas del fascismo Bárbaro. y que planteaban directamente una política genocida, abiertamente. Incluso llegaron a querer establecer un pacto con el pacto de Javara con la Alemania nazi para promover la conformación de un Estado judío. Era un grupo minoritario, pero existía. Fue un desprendimiento del Irgun. El Irgun tenía mucha presencia y Lehi devino en otras cosas, Claro. que tal vez andan por ahí, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Qué fuerte. Estos 3 grupos justamente empiezan a llevar adelante su lucha armada, que ellos van a llamar la Guerra de Independencia de Israel. Sí. Y es un enfrentamiento que se da en paralelo
contra la población árabe local y contra el gobierno británico. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezás a tener un escenario de conflicto permanente en el que vos tenés una autoridad colonial británica que se sabe que se va en 1948 Sí. y tenés a su vez enfrentamientos entre los grupos armados árabes que buscan su independencia y luchan contra los grupos armados judíos y los grupos armados judíos que atacan al gobierno británico y a la vez a los árabes y buscan disputar quiénes van a estar en ese territorio. Es así que la violencia que protagonizan grupos como la Haganá, pero sobre todo el Irgun y Lehi, se vuelve más terrible. Grandes paradojas de la historia. Estos grupos, spoiler, son los que van a conformar las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel. El ejército israelí se conforma a partir de la unión de los tres. El primer ejército israelí, Wow. o sea, el ejército vos La ves potencia que soy. el ejército israelí Sí. se forma a partir de estas tres estructuras. Ok. Y empiezan a protagonizar episodios que hoy las fuerzas o el Estado de Israel llamarían terroristas. Por ejemplo, atentados con explosivos como la voladura del Hotel Rey David, que era la sede del gobierno británico en Palestina. O sea, hacen explotar un edificio con civiles, también con personal militar, pero empiezan a colocar explosivos en trenes, en edificios públicos, o a llevar adelante matanzas étnicas, Sí. ¿no? Limpiezas, como la masacre de Deir Yassin, que es una masacre de una población árabe en la cual la mayor parte de los que mueren son mujeres y niños. Matan a más de entre 200 y 300 personas para limpiar una población diciendo, acá no va a haber árabes. Bueno, Bien, spoiler alert, spoiler alert. sigue sucediendo. Ese es el escenario, ¿no? El audio es de Vera. En el que se debate en la ONU ¿Qué la hacemos? solución del mandato británico. Porque la ONU, con el antecedente de la declaración de Balfour, la importancia que ya tenía el movimiento sionista en Estados Unidos y en Europa, plantea cómo solucionar esto. Y por eso había dicho que íbamos a hablar de la proporción del territorio ahora. 600.000 judíos, 1.200.000 árabes. La ONU resuelve dividir el territorio del mandato palestino en dos estados. 55% para los judíos, 45% para los árabes y designar a la ciudad de Jerusalén como una ciudad bajo administración internacional de las Naciones Unidas. Por las dudas, el 55% sería para un tercio de la población y el 45% para el 60% restante. Para volver. El 55 para un tercio de la población y para los 2/3 menos. El 45%. Bueno, matemáticamente no es muy equitativo, pero bueno. ¿Qué ocurre con esto? Como decíamos antes, nos falta un detalle. De ese 30%, la mayor parte había llegado en los últimos 30 años. Claro. ¿Qué ocurre? Los judíos y el movimiento sionista aceptan este acuerdo, este plan de partición, Sí. pero los representantes árabes en Palestina y los países árabes de la región lo rechazan. ¿Qué hacemos? Pero con el plan establecido ¿Qué se hacemos? acrecienta la violencia, porque el plan se establece en noviembre de 1947 y el mandato británico vence en mayo de 1948. Así que se refuerza la violencia y ahora lo que empieza a ocurrir es que en torno a los límites de ese tratado se llevan adelante limpiezas étnicas. Esto es lo que nos toca en el tratado, los árabes que están acá se tienen que ir. O esto es lo que nos toca en el tratado, los judíos se tienen que ir. Entonces la violencia escala hasta el punto cúlmine, que es, eso ahora ya llegamos, mayo de 1948. Ah. El movimiento sionista proclama, con el fin del mandato británico y la retirada final de las autoridades coloniales británicas, la conformación del Estado de Israel, Ah, ya. 1948. Claro. Y se proclama esa conformación demandando los límites del plan de partición. Pero como decíamos antes, y ahí entra el otro mapa, los estados árabes de la región no reconocen a ese estado y plantean
que todo el territorio debería ser de los árabes, que era la mayor parte de la población. Sí. Y se produce una guerra que tiene una visión historiográfica nacional, que es una narrativa, y una visión real. La visión que reproduce el Estado de Israel y el discurso sionista es que los árabes llevaron adelante una intervención a gran escala para matar a todos los judíos y expulsarlos al mar. La realidad es que las intervenciones militares de los estados árabes de la región fueron intervenciones muy limitadas. Esto se representa en la visión historiográfica como la guerra de independencia y un David contra Goliat, porque es cierto que se pelean contra los ejércitos de 5 países, pero cierto es que los ejércitos de estos países no envían todas sus fuerzas, eran monarquías que la verdad que solo querían asegurar sus fronteras y, por ejemplo, definir fronteras naturales en lo que era el ex mapa de los dominios primero otomanos y después coloniales europeos. Ahí entran Egipto, Transjordania, Siria, Irak. Y solo buscan contener sus fronteras. Entonces, no es cierto que buscaban ni la eliminación de todos los judíos, ni nada por el estilo. Pero esto refuerza mucho la identidad de ese naciente Estado judío y, por supuesto, el espíritu de corps de las ex milicias, Haganah y Irgun Lehi, ahora llamadas Fuerzas de Defensa Israelíes, que es el nombre institucional del ejército israelí. Esa guerra, las fuerzas israelíes la ganan. Pero no solo la ganan, sino que al consolidar sus posiciones al final del conflicto, habían avanzado sobre el 80%, como veíamos el mapa que ponían antes, el 80% del territorio del mandato británico de Palestina. Así, al finalizar la guerra, lo que queda en manos del naciente, recién conformado Estado de Israel, en esa guerra, es el 80% del territorio, exceptuando la Franja de Gaza y lo que se conoce hoy en día como Cisjordania, que es el bloque más como le dicen el West Bank. El West Bank. La banda occidental del río Jordán. Sí. Y así se inicia la llamada Nakba, la expulsión de cientos de miles de árabes que vivían en el territorio palestino. Pero también la expulsión de decenas de miles, y según algunos cálculos, cientos de miles de judíos que vivían en los países árabes. Y acá aparece un debate, porque los países árabes no reciben, no les dan un reconocimiento a un Estado palestino, sino que los reciben como refugiados. Claro. Y la Franja de Gaza queda bajo la administración de Egipto y Cisjordania bajo la administración de Transjordania, que pasa a llamarse Jordania, a secas. Sí. Y se inicia un muy largo derrotero del movimiento palestino en condición de refugiados. Sí. O sea, cientos de miles de árabes quedan como refugiados permanentes durante generaciones. Sí. Piensen que recién en los 90 se va a volver a traer la posibilidad del reconocimiento de un territorio como palestino. ¿Por qué es importante esto? Porque si volvemos de nuevo al mapa original del plan de partición, debatíamos que un tercio de la población tenga el 55% y que los 2 tercios restantes tengan el 45%. La situación actual es esta, mapa actual. No, directamente. Esto es lo que nos queda hoy. Sobre lo que fue la Cisjordania, tras la Guerra de los 6 días en el 67, incluso se produjo el asentamiento de las famosas colonias o los colonos israelíes que se instalaron en esos territorios tratando de expulsar definitivamente a la población árabe. Luego, en los acuerdos posteriores, en los acuerdos de Abraham, se entregó ese territorio, pero sin sacar a los colonos, en territorios que se reconocían internacionalmente como parte de Palestina. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un argumento en favor de la extensión actual del Estado de Israel, que es plantear, bueno, los árabes no reconocieron la partición del 47. Entonces nosotros no lo reconocemos a fueron a la guerra y perdieron. Sí. Ahora se la tienen que bancar. Pero de por sí la partición del 47
partía de un supuesto que era bastante arbitrario, que era determinar Un que lugar un para grupo que- que se acababa de instalar en su Claro. gran mayoría se quede más territorio que la población que ya vivía ahí. Sí, también como que hay algo muy loco de pensar este momento de la historia como un puntapié para entender el presente, que no se completa esa crítica sin el contexto. Quiero decir, si no hubiese habido un holocausto y una Shoah, nos hubiese parecido por lo menos descabellado que se tomara esa imposición sobre un territorio específico sin contemplar a la población originaria, ¿no? Sobre todo porque no estamos en el 1300, no con colonización mediante, sino que ya existían los estados-nación, existía el concepto de soberanía. Bueno, solamente es posible que ocurra algo así porque Europa estaba atravesando una situación particular producto de la Segunda Guerra Mundial. No sé Pero qué el pensás de punto esta es, mirada. y sobre todo creo que ahí está uno de los temas más controversiales, que fueron autoridades, el poder de las potencias europeas, los que agarraron y determinaron de Pero forma claro. arbitraria, trazando líneas en un mapa, esto le toca a estos, esto Sí. les toca a aquellos. Los británicos se retiraron y fue un... Ahora arréglense. Claro, pero lo que yo iba, además de eso, que es la base del conflicto, es que cuando se piensa en la resolución del conflicto, que sigue vigente hasta hoy por el territorio, no se contempla el estado de excepcionalidad, que es este, Sí, ¿no? exactamente. O sea, se piensa en, bueno, como si se olvida, de alguna manera, el contexto histórico en el que se determinó quién iba a ocupar este territorio y de qué manera. Gracias, Pablo Borda. Sos realmente La verdad, brillante, querido. Yo quedé De cama. anonadada. Y todo esto sin dormir. Imagínate si hubiera dormido. No. Bueno, vieron que dicen que hay gente que le funciona mejor el cerebro si no duerme. Yo que... rendí la mayor parte de mis exámenes sin dormir. Va, así quedó. Yo también duermo poco antes de Así dormir. como lo ves. No dormir poco, sin dormir. No, sin dormir no. Yo te duermo 2 horas. Risa de Una psicópata. siesta. Risa de psicópata total. Total. Decí que usa su psicopatía para el bien, Sí. porque si no... Bueno, eso es lo que sabes vos. Eso es relativo. mentira. Gente, Bueno. muchas gracias por acompañarnos a este programa, en este programa y en cada día. Y mañana es viernes, recuérdenlo, sean felices. Nos reencontramos nuevamente. Queda una columna nomás. Tuya, Una- creo. Dos. Después hacemos cuenta, Dos. 2 columnas. Perdón. Arranca el final, ¿eh? Fake news. Arranca el final. Arranca total, el- sí, amiga, sí, recta sí, sí. finalísima. Así que muchas gracias por venir, gracias por estar. Los queremos mucho. Gracias a todo el equipo. Chao. Para vos, buenas para tardes. vos, para vos.